el librero en nuestro estudio, Fabio Costa. Y no con cualquier pinta. No con cualquier pinta. Mira, Vengo Gabriela con la Mistral. gran Gabriela Mistral, me acompaña. Oye, y eso... Este es un proyecto que pronto va a ver la luz en las librerías. ¿Ya? Estamos trabajando con una diseñadora, Francisca Salomón, y esta línea de poleras bacanes que le pusimos Ay, qué nombre. lindo, ya. Y son la gracia que son todas ligadas a... En este caso, la primera tanda tiene que ver con escritoras chilenas. ¿Ya? Y después, bueno, iremos viendo según cómo funciona qué otras ilustraciones iremos usando para esta línea de poleras. Linda. Está súper Muy choro, buena está idea. ahí uno con la Violeta Parra, la María Luisa Bombal y la Marcela Paz. Sí, o sea, a Súper ese, a ese nivel. Sí. Oye, ¿qué nos traes Súper de bonito. allá, Fabio? Traigo hartas Colorido. cosas interesantes. Bueno, el primero, que en el fondo es un formato que rara vez hemos visto acá, sobre todo pensando en un perfil más adulto, porque este libro Verax es un libro que está hecho en un formato de novela gráfica, ¿ya? O cómic, como se le quiere llamar. Pero la gracia de este libro es que es una suerte de reportaje periodístico que parte un poco con lo que hizo Julian Assange con Wikileaks y después ahonda en lo que fue todo lo que nos enteramos gracias a Edward Snowden. ¿Ya? Entonces habla mucho del tema del espionaje, del rol de los drones en la guerra, de un poco... Es como un trabajo periodístico que por alguna razón decidieron traspasarlo al papel en ese formato de cómic. ¿Cierto? Es súper amigable para leer, es entretenido. Bueno, la gente que conoce los cómics sabe lo que significa, que tiene sus particularidades, pero es alucinante, ¿no? Encima, justo yo coincidió que leí este libro y había visto hace poco la película de Edward Snowden que está en Netflix y es una cosa... Es complejo. Es que en el fondo te das cuenta de lo expuestos que estamos con la tecnología. Ah, bueno, sí. con, No, yo claro. te voy a decir complejo, pero entenderlo, o sea, ¿tú crees que en este formato es mucho más fácil? Mira, mostrémoslo. Ah, yo encuentro que se hace mucho más liviano, Más sí. liviano, Más liviano, quizá. sí. Mira, porque en el fondo el hecho del cómic se tiene que hacer un poco más liviano, menos texto. Ahí está, ¿viste? ¿No? Sí, La pega. Estoy pensando en que no solo tiene que ver con escribir los diálogos, o sea, lo que No, y muestra tiene ahí que la tener foto. un poder de síntesis súper interesante. El tema exacto. ¿Sí? Po. Y además los dibujos, pensar, porque una cosa es lo que tú puedas escribir, que la frase puede estar hecha y resuelta en la cabeza de quien escribe, pero la disposición de la figura, qué es lo que expresan, o sea, es una doble pega. Sí, y como digo, es un libro interesante. Este yo lo quería traer cuando pasó lo de Julian Assange, pero lamentablemente no sé qué pasó, que Lo de Julian Assange. cambiamos. Ah, No, porque han sido días es que particular muy cuando noticiosos, por eso te decía, a lo sí, mejor po. pasó Entonces lo de por eso que Julian tenía ganas de traer esa hasta hace rato, porque encima encuentro que es interesante. ¿Y de tener qué edad conciencia. crees tú, Fabio, se puede...? Yo creo que cualquier joven que ya empiece a usar Sí. celulares y redes sociales lo Debiera. puede, sí, porque igual es, a ver, más allá de que es un trabajo periodístico y en el fondo es súper así como potente lo que cuenta en el sentido de que, chuta, ¿cómo nos espían finalmente? Se lee como una historia porque el tema de los drones, el rol de los drones en la guerra, un poco cómo afectó, buscaron muchos testimonios de familia. Entonces igual, entre comillas, se lee como una historia, pese a que es 100% como un relato periodístico. Sí, las nuevas generaciones además están muy cercanos a los cómics, Súper harto. desde armarlos con ellos, y entonces por eso yo te preguntaba, claro, una es leer una historia, a lo mejor un poco más densa, pero lo otro es acercarse ya a lo que podría ser un libro muy tradicional, a esto. Sí, yo a ver, pensándolo bien, yo te diría que 13, 14 años para arriba puede ser, porque justamente, claro, para que no sea solamente una lectura así como de nada, una historia más. Bueno, después para seguir, ¿En tenemos, sí, aquí seguimos en la línea de más bien periodística, historia como no ficción. Y este es un libro que también es súper interesante, difícil de decir que es bueno o malo, porque finalmente ya les voy a explicar un poco qué es lo que es, pero yo creo que he llegado de cierta forma a categorizarlo como un libro más bien necesario. ¿Ya? Este es un libro que lo que hicieron fue tomar el informe Valech, siendo consciente que el informe Valech era un documento muy grande y probablemente la gran mayoría de la gente no lo iba a leer, iba a quedar en los estantes, académicos, especialistas, solamente iban a dedicarse a eso.
Entonces lo que hicieron la editorial de La Copa Rota, lo que hicieron ellos fue hacer una suerte de selección más bien representativa de las distintas categorías de torturas que ahí se identifican y con 2 o 3 relatos de lo que en cada categoría. Entonces, en el fondo es como una suerte de síntesis del informe Valech. Y acercar, a lo mejor, humanizarlo con el testimonio. Y es un poco, justamente, parte como con un pequeño prólogo, bueno, más que pequeño, son como 50 páginas, una suerte de ensayo, un prólogo que de cierta forma habla justamente de eso, para no repetir, para tomar conciencia, porque yo creo que, a ver, de que todos sabemos de que hubo abusos, todos sabemos de que hubo tortura, pero cuando entran en el detalle es realmente escalofriante. Sí, claro, alcanza a leer 2 frases y decir, uy, qué no es un libro de fácil lectura. No, no es un además libro... cuando uno conoce algunos casos, por ejemplo, que son más emblemáticos, quizás de este tipo de informes, Valech, Reyk, en fin, por ejemplo, no sé, Víctor Jara se me viene a la mente, y sirve como para bibliografía, pero cuando es un ciudadano común, que no es mediático, sí, que no tiene por qué conocer la ciudadanía, claro, es distinto cuando lo empiezas a personalizar también. Sí, no, y aparte que el hecho de que uno tras otro, en el fondo es muy difícil no sensibilizarte y no... Ahora es un libro que hay que saber a lo que uno va, es un libro de el puro título dura, ya te dice... Claro, es dura lectura, en el fondo yo creo que hay que irse, porque en el fondo es bien escalofriante. Yo me obligaba a seguir adelante porque por un ejercicio más bien de entender, hay una parte, el ensayo, el inicio es súper interesante porque hay una parte en que se enfoca mucho en cómo hubo gente capaz, los mismos torturadores. Y muchos torturadores que en el fondo casi que llegaba a un punto en que disfrutaban de la tortura. Es un fenómeno psicológico que tratan de analizar ahí, cómo pudieron hacerlo, no sé, es súper curioso el fenómeno. ¿No? Ya, y el último, ya aquí ya nos relajamos un poco, ya está un poco. El día de ayer, 2 de mayo, sí, se conmemoraron los 500 años del fallecimiento de uno de los más grandes genios de la humanidad. Y nosotros habíamos visto libros de Leonardo da Vinci acá. Hoy día traje ya les voy a explicar por qué este interesante libro de Leonardo da Vinci en el siglo XXI, que en el fondo la gracia que tiene, tal vez no entrega información adicional sobre la obra de Leonardo da Vinci, porque hay mucha información, la biografía que alguna vez vimos acá, yo les diría que es más completa, pero la gracia es que de cierta forma lo conecta con cosas que están pasando ahora. ¿Ya? Entonces, en el fondo, habla de la tecnología, de prototipos de robots que él decía. Entonces, lo trae como un poco a la realidad actual y cómo la obra de Leonardo sigue muy vigente, no como otros artistas que de cierta forma hicieron una obra que queda en el pasado y ahí queda. No, por lo Leonardo todavía hay cosas que él se adelantó mucho a su época. Y eso es lo que explica que sea un genio. Y eso es lo que explica que sea un genio. Y también quise enfocarme en esto porque no solamente se conmemoraban esto, sino que porque el día de ayer se lanzó un concurso al cual tenemos un video que, bueno, ahí en algún momento va a partir. Ahí para que lo veamos porque tiene que ver con un concurso que está lanzando la Finisterra y del que nosotros, Librería Bros, somos patrocinadores. A ver. ¿De qué se trata? Bueno, el concurso consta el desafío es que Leonardo dejó, dentro de toda su obra y lo más famoso, también dejó muchos lo que llamaban los códices o códices, que eran una suerte de libretas donde él iba haciendo sus anotaciones, sus dibujos, sus observaciones y dibujaba sus prototipos, una forma donde él usaba mucho el pensamiento visual con sus dibujos, era un artista muy, muy talentoso. Y el concurso consiste en lo siguiente, en grupos que sean multidisciplinarios, y aquí puede concursar cualquier estudiante universitario, esa es la gracia, esto lo organiza la Universidad de la Finisterra, pero está abierto a todas las universidades, con la presencia de un profesor guía, donde ellos tienen que simular, armar un códice o un códice, pensando en que Leonardo viviera hoy, en la actualidad. Entonces, pararse en la actualidad, tratar de entender un poco la lógica, cómo fue él, cómo fue un poco transgresor, un poco innovador, qué sé yo, y ellos armar un códice en el formato que ellos quieran, audiovisual, dibujo, todo el cuento. Las bases están en la página de la Universidad de Finisterra, es uft.cl/davinci, puedo estar equivocado, pero el uft.cl ahí van a encontrar la página. El premio máximo es un viaje a Pisa, es una estadía en la Universidad de Pisa para todo el grupo con el profesor guía. Y bueno, los premios que vienen después son los libros que nosotros estamos entregando al... Excelente, muchas gracias. Es un extraordinario concurso y aparte una oportunidad súper entretenida de meterse en la cabeza de este genio. Buen fin de Fabio. Igualmente. Que estés muy bien. Chao, Fabio.